Queridos hermanos, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la declaración de bendición a parejas irregulares que fue emitida recientemente por el Dicasterio para la Fe desde el Vaticano, con la firma del cardenal Fernández a cargo de ese dicasterio de la doctrina de la fe y del Papa Francisco. ¿Qué es lo que dice en resumidas cuentas? Que se puede bendecir parejas en situación irregular desde la fe, ¿no es cierto? Es decir, parejas que están unidas con una unión ilícita, pecaminosa, en pecado mortal. ¿Mm? Es decir, personas que viven maritalmente con relación íntima y no están casados por la iglesia, sea mujer con hombre con hombre o mujer con mujer. Por supuesto que es mucho más grave cuando se trata de relaciones antinaturales como son las del mismo sexo, uniones homosexuales. Bueno, ¿qué es lo que dice entonces? Es que sí se puede bendecir estas parejas. Eso es un poco complicado y confuso porque 2 años atrás, en febrero de 2021, con otro encargado para este dicasterio de la fe, se dijo exactamente lo contrario, que la iglesia no tiene eh, poder para bendecir parejas en situación irregular porque no es lícito hacerlo. No es lícito vivir así y no es lícito validar y bendecir el pecado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se pretende con esta nueva declaración? Se pretende ampliar el alcance de la bendición, con el objeto de acoger a las personas que viven en esa situación ilícita o irregular y que no se sienten acogidas por la iglesia, que es el sacramento vivo del amor de Dios. Entonces eso es lo que pretende el Santo Padre y debido a su carisma tan pastoral, el Papa quiere que todas las personas se sientan con un espacio dentro de la iglesia, todas se sientan amadas y queridas por nuestro Padre Celestial, lo cual es una intención muy buena, por cierto. ¿Mm? A veces tal vez se nos ha olvidado o hemos dejado un poco de mano esa parte importante de la pastoral, ¿no? Ir al encuentro de los más alejados y tenderles una mano y no decirles simplemente que ellos están viviendo en pecado y que no tienen ninguna posibilidad de recibir ni la bendición ni mucho menos la comunión. Pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo les podemos demostrar amor? Jesús fue al encuentro de la mujer adúltera que todos querían lapidar y condenar y él lo impidió. Y cuando ya todos se fueron, arrojando sus piedras en el camino, porque veían su propio pecado, se acercó a la adúltera y el Señor le dijo, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Ahí hay ya una especie de bendición. Podría entenderse de esa manera la, entre comillas, bendición de parejas irregulares que propone el Santo Padre, ¿no? A través de su eh, encargado de la fe. Digo que es una analogía de bendición. El mismo documento lo dice, ¿no? Estas bendiciones no pueden en modo alguno validar o hacerles sentir a estas parejas que a partir de esta bendición se torna lícita su unión. La unión sigue siendo pecaminosa, siguen viviendo en pecado mortal y se trata simplemente de tenderles una mano, decirles Dios los ama igual, Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Y dice claramente, esto es pecado. ¿Mm? También Jesús le dice a la adúltera, no te condeno, yo te acojo, yo te amo, pero también agrega, anda y no peques más. Vemos el ejemplo de San Juan Bautista, que le decía a Herodes,
muy influyente, por supuesto, una persona que tenía tanto poder que incluso futuramente llegó a matar a Juan Bautista por estas reconvenciones y correcciones que él le hacía. Porque cuando él predicaba, ciertamente le hacía experimentar el amor de Dios. Él escuchaba con gusto a Juan Bautista, pero le decía: Herodes, no te es lícito convivir con la mujer de tu hermano. ¿Ah? Entonces, una bendición, entre comillas, para parejas irregulares debería ser en esa línea. Hacerles sentir el amor de Dios, decirles que la iglesia es un lugar donde ellos pueden estar presentes, pero también hacerles sentir el llamado a la conversión y decirles claramente: no te es lícito vivir de manera irregular, estás en pecado mortal, estás conviviendo con una pareja y no estás casado por la iglesia, estás teniendo una relación que es inmoral, que es abominable a los ojos de Dios, como una relación homosexual, por ejemplo, y estás teniendo relaciones íntimas con esa otra persona. Eso no te es lícito. Conviértete, cambia. Dios te ama, Dios te quiere, pero quiere verte libre de ese pecado, libre de esa atadura demoníaca, libre de esa depravación de la naturaleza. Entonces, se trata de ser claro. Una bendición realmente es, entre comillas, ¿no?, en un sentido muy análogo, muy amplio, poder decirles a estas personas que Dios las ama, las acoge, pero que están llamados al cambio, a la conversión, y que pueden vivir en castidad, pueden dejar el pecado y pueden dejar esa relación que les aparta de Dios. Basta que den el paso de vivir en el celibato. Simplemente, ¿no? Si están conviviendo como pareja ya muchos años, un hombre y una mujer, pueden convivir como hermanos. Y ahí sí pueden, ¿no es cierto?, comulgar, pueden confesarse y entrar en comunión con la iglesia nuevamente, pero hacer el sacrificio de abstenerse de tener relaciones íntimas. Lo mismo con las parejas homosexuales. Pueden optar por la castidad, que en este caso sería celibataria. No podrían tener relaciones sexuales íntimas con sus parejas, si quieren vivir en gracia de Dios y quieren recibir propiamente una bendición, ¿no es cierto?, en el sentido de que Dios aprueba su nueva manera de vivir, que les da la gracia, les confiere nuevamente la gracia santificante y la posibilidad de confesarse. Tienen que hacer ese camino de conversión, de arrepentimiento, y poco a poco ir dejando esa forma pecaminosa de vivir. En ningún modo dice este documento que se puede validar o hacerles sentir que esta bendición es algo análogo a la bendición del matrimonio, por ejemplo. Por cierto, en el matrimonio el sacramento está materialmente en las palabras de consentimiento de los novios, pero también está la bendición matrimonial que imparte el ministro, en este caso el sacerdote o el diácono, en la liturgia del matrimonio. Es algo que no se puede comparar con eso, analogar. En ningún caso sería así. El tipo de bendición al cual el Papa nos está invitando, ¿no es cierto?, a ofrecer a estos fieles que viven de manera irregular, no puede en modo alguno hacer sentir a estas personas que ahora su vida está aprobada por Dios en cuanto es una unión pecaminosa. Personalmente, opino que no está bien llamar bendición a ese gesto de acogida de parte de la Iglesia. Debería llamarse de otra manera, un momento de oración, un momento de encuentro con el Señor, donde el sacerdote les explica a estas parejas por qué están viviendo en pecado, por qué pueden seguir confiando en la misericordia de Jesús y cómo pueden poco a poco hacer un camino de arrepentimiento y de conversión. Si es necesario, se pueden hacer oraciones de consolación,
oraciones que van muy unidas con las oraciones de liberación o exorcismo, incluso de exorcismo menor, y oraciones de sanación, porque a veces son heridas profundas del alma y de la vida desde niño, incluso de la gestación, que llevan a ciertas personas a tener estos traumas que les impiden después o condicionan su problemática de eh, sentir atracción por el mismo sexo, por ejemplo, o de estar conviviendo sin estar casados por la iglesia. Entonces, ese tipo de, entre comillas, bendición, pero yo no la llamaría bendición, ¿no? La bendición tiene un sentido muy específico. La bendición siempre es algo litúrgico, siempre. Es una parte, tal vez muy pequeñita, muy básica, de la liturgia, porque es un sacramental. Y todo sacramental impartido por un sacerdote refleja el amor de Dios, refleja que se está viviendo en gracia de Dios, refleja que la persona o el objeto o el lugar o el animal, etcétera, que recibe esa bendición, está actuando o su naturaleza está en comunión de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, nunca, nunca, nunca se podría bendecir una unión ilegítima, como ya quedó claro en la declaración de febrero del año 2021. Las uniones ilegítimas no se pueden bendecir. Y aquí se presentan dos posibles sofismas argumentativos que están presentes en esta declaración. El primero es afirmar que puede darse una bendición, ¿no es cierto?, que no sea litúrgica, porque se quitan las vestimentas litúrgicas, porque no se hace en un momento de ritual litúrgico común, porque se hace en forma más casual, más espontánea, en un santuario o en una peregrinación. Entonces indica el documento que si se le da ese carácter así más casual, no litúrgico, entonces esa bendición parecida a la piedad popular podría impartirse a las parejas homosexuales o ir que están conviviendo sin estar casados. ¿Mm? Eh, yo creo que eso es falso, porque la bendición siempre es algo litúrgico. No se puede hablar de una bendición no litúrgica, de un sacramental que no sea litúrgico. Porque si se dice que lo litúrgico, según el punto número 9 de esta declaración, siempre tiene que respetar la voluntad de Dios, tanto en el que imparte la bendición como en el que la recibe, entonces claramente no se puede otorgar la bendición a uniones ilegítimas. Y el segundo sofisma que hay, que es tal vez más grave, es decir, afirmar que aquí no se está bendiciendo una unión ilegítima, una unión pecaminosa, sino que se está bendiciendo una pareja, no la unión. Ahí hay un sofisma clarísimo, ¿ya? Un error y una contradicción también. ¿Por qué? Porque pareja es esencialmente un conjunto de dos personas, animales o cosas, que tienen una relación en común. Están unidos por un vínculo, por una relación. De tal modo que si yo digo voy a bendecir esta pareja, pero no su unión pecaminosa, su unión homosexual, por ejemplo, eso es totalmente contradictorio. Porque se dice, no, es que se quiere bendecir a las personas, pero no su unión. Entonces no se está bendiciendo a la pareja, se está bendiciendo a las personas de manera individual. Yo puedo bendecir a cada una de las personas y rogar al Señor que se conviertan, que se abra su corazón para un arrepentimiento verdadero, incluso invocar el Espíritu Santo para expulsar de él las fuerzas malignas. Puedo bendecir a esa persona en su realidad biológica, pedir por su salud, pedir por su casa, pedir por sus pertenencias, pero no bendecir la unión de pecado mortal que tiene con su pareja. Entonces,
Si yo digo que voy a bendecir a la pareja, yo estoy bendiciendo las personas que conforman esa pareja y la unión, la relación que tienen entre sí. De otra manera no estaría bendiciendo a la pareja, sino solamente a las personas de modo individual. ¿Mm? Por tanto, hermanos, creo que es bueno mm, tomar el sentido profundo que tiene esta declaración, que es una declaración muy pastoral, donde se invita a todos los sacerdotes a tener una actitud de acogida, de amor y de misericordia con las personas que viven en pareja de un modo irregular y darles la bendición en sentido muy amplio, ¿no es cierto?, muy análogo, ¿ya? De sentirse acogidas por la iglesia. Pero no darles una bendición propiamente tal, porque una bendición siempre es un acto litúrgico, un sacramental, que no puede aplicarse a una pareja que está viviendo en pecado mortal. Y en cuanto está viviendo en una unión ilegítima, no se le puede bendecir porque sería afirmar algo que es una mentira, que Dios está de acuerdo con esa unión ilegítima o con ese pecado. Entonces, creo que hay que darle gracias a Dios por esta oportunidad de reflexionar sobre este tema y de tomar en serio esta situación en la cual vivimos hoy en día, que cada vez hay más de estas parejas en situación irregular y cómo se les puede dar una buena acogida en la iglesia. ¿Mm? Em, Pienso que, en conclusión, no se debería llamar a ese tipo, a ese signo de acogimiento, bendición, sino que una oración de acogida, ¿m? Con un sentido de liberación, de sanación, de consuelo y de misericordia de parte de la Iglesia y de acompañamiento.